Un episodio más de La Camotiza y hoy les presento a Víctor Zavala, que nos viene a enseñar cómo hacer nuevas sociedades para que el éxito llegue mucho más rápido. Mi Víctor Zavala, Aquí a tus órdenes, ahí amigo. traemos una amistad y ahí andamos chismeando casi todo el pinche día de lo que son los bares, los restaurantes y toda la bonita industria Claro. de alimentos y bebidas. Canal, ¿cómo empieza este sueño? Pues este sueño comienza con... Pues realmente no inició como un bar. Realmente aquí adelante en Zona Plateada había una plaza de un buen amigo de Mauricio del Castillo que tenía una plaza de bares. Más o menos ahí por el 2012 yo tenía paleterías, o sea, me dedicaba a los helados y las paletas y yo vi su plaza y mi idea era poner una paletería ahí. Y me decía Mauricio, pero ¿cómo se te ocurre poner una paletería donde están todos los bares, ¿no? De Pachuca, ¿no? Estaba en ese entonces el señor Mostacho, estaba Under Sky, estaba Quinquín, estaba Sin, El Lop. estaba Lop, estaba la Valentina. Ajá, y sí. y le quedaba al fondo un localito pequeño. Entonces a mí se me había ocurrido la idea de poner una paletería ahí, entonces pues desafortunadamente dije, no le voy a vender paletas de hielo en la madrugada a los borrachos, ¿no? Entonces fue cuando Mauricio me dice, pues anímate a poner un bar. Y en aquellos entonces tenía un cuate que se dedicaba mucho a los bares con Mauricio, era su barman, capitán de meseros, pasó por gerente y todo, y pues me animaron a poner un bar. Mi primer bar en el 2012, que se llamó Mona Lisa. Era un bar que tenía más o menos 3 metros por 6, bar pequeñito que le entraban 3 mesas, una barrita, tenía 2 pantallitas y una pequeña bocinita. Pero la ventaja que todos compartían Todos espacio compartíamos de el área mesas, común. ¿no? Teníamos un área común donde cabían más o menos 60 mesas. Eran un total de 6 a 9 bares, si no mal recuerdo. Y compartíamos área común y cada uno su concepto diferente, ¿no? Eran más o menos como un tipo terraza bar donde había snacks, donde había variedad de música, electrónica, banda, norteño, rock. Estaba Matt Curtis en ese entonces en la parte de abajo, con sus lunes de alitas, pues nos beneficiaba en la tarde-noche, ¿no? Y así comenzó ese sueño, o sea, Y si era compartido, ¿cómo lo hacían con el audio? Era un problema, el audio era un problema. Siempre teníamos un problema con los vecinos de Zona Plateada en la parte de atrás y teníamos un problema contra nosotros. ¿Por qué? Porque todos subíamos el audio y cuando tú te parabas en el centro a consumir en el área común, pues no escuchabas nada, ¿no? Pero realmente querías estar ahí porque era la novedad, ¿cómo se puede decir? El lugar de moda y todos querían estar ahí aunque no escucharan nada, ¿no? Entonces ya después empezamos a sellar algunas partes de los bares y se pudo controlar un poco más el audio. Tuvimos varias acciones administrativas por parte del municipio de Pachuca, donde nos llegaron una vez a clausurar todas las terrazas por lo del audio, llegó Ecología, nos multaron y la triste historia de siempre en todos los bares, ¿no? Pero afortunadamente se pudo sacar el proyecto adelante, funcionó muy bien, fui el último bar en cerrar ahí, si no mal recuerdo, Mona Lisa fue el último en cerrar, ya de los últimos que quedaron ahí, que tuvieron larga vida ahí, y resultó muy bien. Oye, ¿y a poco cada quien tenía su audio? ¿O todos se ponían de acuerdo para que fuera la misma música? Una vez quisimos unificar el audio. Ajá. Pero la realidad era muy difícil porque no todos tenían bocinas de la misma calidad, ¿no? Unos tenían de gama alta, gama media, gama baja. Sí. Algunos tenían pasivas, activas, entonces era muy difícil controlar un mismo audio y poner un mismo DJ. Solamente cuando teníamos eventos universitarios de bienvenidas, que tu servidor los organizaba, yo me organizaba en aquellos entonces, estaba, si no mal recuerdo, de presidente del consejo Jorge Mayorga, y me organizaba con él, me mandaba a los eventos. En aquel entonces presidente de ITVI era Chaneque y así sucesivamente. Hacía los eventos, entonces yo ponía bocinas en la parte exterior, ponía una pasarela para los eventos de señorita universidad o señorita del instituto y se controlaba el audio por única ocasión en las bienvenidas universitarias o en los eventos universitarios. Pero era la única ocasión donde se podía poner el audio unificado. De ahí en fuera cada quien agarraba para su local lo que les convenía. ¿A poco? O sea, se escuchaba el de acá, el de allá. Se escuchaba el de allá, se escuchaba Mona Lisa, se escuchaba el Cantabar, se escuchaba el Industrial Beat, se llamaba, el de Magda, que era el Under Sky, el de Dorling, que era el Mostacho, Quinquín, que era una cervecería de tacos árabes, y todos tenían su desgorre ahí. Oye, ¿y cuánto te duró ese lugar? Ese proyecto me duró casi 4 años. 4 años. Entonces, 4 años. ¿tú te aventaste un bar
Un bar. ¿Sin nada de experiencia? Sin nada de experiencia, absolutamente nada de experiencia. A mí me decían, oye, tienes que armar tu stop de alcohol, y pues yo stop lo entiendo como alto, ¿no? Sí. O sea, en inglés, ¿no? Pero desafortunadamente no tenía absolutamente nada de experiencia. Es más, incluso el nombre de Mona Lisa ni lo escogí yo, lo escogió el chavo que me dijo, aviéntate, ¿no? Ponle Mona Lisa. O sea, no, el nombre no fue mío, fue de un amigo, sin agraviar aquí al presente, pero sí, fue sin absolutamente nada de experiencia. Oye, ¿y cómo te iba o cómo te fue? Muy bien, yo creo que al principio, siendo honesto, cuando hice Mona Lisa, tenía 3 mesas. Sinceramente no me iba nada bien, nada bien. O sea, yo si llegaba a vender una botella en un día era, wow, así como que... ¿Pero por qué? Una, porque no tenía experiencia. 2, porque mi bar estaba muy pequeñito. O sea, tenía 3 mesitas y era el más chiquitito de ahí. Entonces la gente lo que buscaba un espacio grande. Desafortunadamente aquí en Pachuca, la gente va a los lugares que tienen más gente. Sí. O sea, gente llama gente. Sí. O sea, si hay gente allá, todos van y se meten allá. Y si el de allá se llena, entonces ya la gente que sobra empieza a llenar a los demás lugares. Y yo, pues como era el más pequeñito, no tenía gente, pues desafortunadamente me la viví negras como 6 o 7 meses así batallando. Una mesa, 2 mesas. Una mesa, 3 mesas. Pero máximo. en general la plaza sí tenía gente. Sí, la plaza tenía gente. Yo tenía derecho a 3 mesas de la parte del área común. 3 barriles. Antes la cerveza Corona nos daba barriles. Sí, me acuerdo. Y yo tenía derecho a 3. Entonces mis 3 barriles eran los que se me llenaban solamente, porque adentro nunca tenía gente. Entonces me llenaban mis 3 barriles, en uno me pedían 3 cervezas, en otro una de Bacardí y en otro una de Torres. Y era mi venta de toda la noche, de llegar desde las 4 o 2 de la tarde habíamos la plaza hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Era pesado porque en aquellos entonces me ayudaba mi papá en la caja, yo era mesero y tenía un DJ que se llama, bueno, le decimos retama, se llama Gerardo. Él era mi DJ y él movía ahí la música. Mi papá era el barman, cajero, y yo era el DJ. O sea, ¿sí metiste las manos en alguna ocasión? Sí, yo siempre, desde que tuve el bar, fui mesero. Yo fui mi mesero. ¿Y ya no tenías otro trabajo? No, sí, cuando tenía Mona Lisa tenía cafeterías. Tenía una cafetería en Tecámac, una cafetería en Acolman, en el municipio de ahí de San Martín de las Pirámides. En ese entonces trabajaba en la universidad dando clases y abogado defensor particular en materia civil. Entonces me imagino que desde morrillo siempre has sido movido. Sí, claro, desde que tengo 15 años, desde que tengo 15 años he trabajado en los negocios. Oye, pero a ver, sinceramente, la neta. ¿Vienes de tener lana? No. ¿Una familia común? ¿Nunca te faltó nada? Pero tú solito ahí te fuiste metiendo, fuiste trabajando, ahorraste tu lana y pusiste el lugar, ¿o cómo le hiciste? No, la verdad vengo de una familia, no me gusta usar la palabra pobre porque es como... Se escucha feo. Se escucha feo. Vengo de una familia humilde, pues sí, se puede decir de clase baja, no tenía recursos. De hecho, mi secundaria, mi universidad, mi preparatoria y mi maestría me las financié yo. Okay. Mi papá, lo único que me apoyaba pues era con un techo. Okay. Y me daban de comer por las tardes, porque mi papá era comerciante de la central de abastos. O sea, trabajaba en una bodega con un tío y mi mamá era ama de casa y pues yo no tenía recurso alguno, lo que me hizo fuerte para salir adelante. Si me preguntas cómo hice un bar con recursos propios, pues sería mentirte. Por aquellos entonces yo contaba con 2 tarjetas de crédito, una de Liverpool, que era una Premium Card, que era Visa, y una de Scotiabank. Con esa compré una pantalla a meses sin intereses, que fue mi única pantalla que tenía ahí en Mona Lisa. Me fui a México, a República del Salvador, a comprar una bocina, que si no mal recuerdo de aquel entonces era una Kaiser, marca Kaiser o algo así, que costaba 6,000 pesos. Para mí, cuando me dijeron 5,800, es como si ahorita me dijeras que el equipo de audio vale 2 millones de varos. O sea, era carísimo. Sí. Y empecé con una sola bocina, una sola pantalla y una computadora que me costó 3,000 pesos armada para la música. ¿Y el alcohol y todo eso? Y el alcohol conseguí un crédito de 8,000 pesos fiado con Mauricio, que me contactó, su proveedor. Ok. Fue mi primer stop como de 8,000 o 10,000 pesos. Y los refrescos, pues
Me los fió esa vez la Coca-Cola y la cerveza me fió 20 cartones de cerveza, si no mal recuerdo. O sea, te valió madre, te quitaste el miedo y dijiste, Inge, Sí. su madre, vamos a invertirle. Fue así de, pues, ¿qué puede pasar, no? Claro. O sea, A ver, si me estás hablando que 7 meses le sufriste, ¿cómo lo hacías con la renta? la renta no, en ese entonces me cobraba Mauricio 12,000 pesos, que para mí igual era una rentísima, ¿no? Pues la pagaba en ese entonces igual trabajaba como asesor de la presidencia. Y entre mi sueldo de la presidencia, mi sueldo de la universidad y lo que ganaba en mis cafeterías, pagaba la renta, le pagaba a mi papá algo significativo del bar y le pagaba poco a poco a los proveedores. Incluso hubo unas 2 semanas que no tenía para pagar el alcohol y se llevaban el alcohol. O sea, no tengo para pagarte, no te lo vendí si te lo quieres llevar. Y se lo llevaban y a la otra semana me lo regresaban. Sí, se lo sí, llevaban sí. el sábado y me lo regresaban el miércoles. Porque no había una confianza, ¿no? De que sí lo podía vender o no lo podía vender o de que me fuera a ir, ¿no? Pero pues al fin y al cabo sí se le batalla, ¿no? Sí, el refresco me acuerdo que me dejaban 5 cajas de coca, 10 de mineral y 2 de manzana, 2 de spray Y vendías media. me llevaba de Sam's Club 3 clamatos grandes de 1,800. Y ahí armaba, mi papá la hacía de barman, jugábamos con el refresco. Y sí, afortunadamente se vendía. A veces me acababa el refresco, pero no porque lo vendiera, sino porque los otros bares me lo pedían prestado, ¿no? Ah, de que se les terminaba, se oye, me terminó, préstame una échame la plancha de mano, coca. unas 3 cajas de coca y eso, y pues yo bien a todo dar les prestaba a todos, ¿no? Refrescos y alcohol, ¿no? Pero sí, afortunadamente tuve mucha paciencia, que es lo que más importa en estos negocios, tener mucha paciencia. Yo creo que en todos los negocios, ¿no? Hay que tener mucha paciencia. Y sí, se logró poco a poco. Pero, o sea, ¿siempre estuviste firme o llegaba el momento donde decías, no, ya no puedo? Man? Estuve firme, pero yo creo que un éxito fue que los demás bares cerraban Mostacho cerraba, si no mal recuerdo, a las 2, pero tenía permiso hasta las 4. Pero su concepto era como que ya le paro aquí ya. Otros bares cerraban a la 1, otros bares cerraban a las 3 y les quedaban luego, no sé, 4 mesas, otros 5, a otro 3. Y como yo no tenía nada de gente, se acercaban conmigo. Oye, Vic, dice, ¿tú a qué horas vas a cerrar? Le dije, no, pues la verdad no sé, yo creo que a las 4, pero no tengo nada. Oye, si te paso estas 3 mesas, les puedes dejar pasar su botella de alcohol y les vendes unos refrescos. Y le decía, va. Entonces yo los metía a esos 3 clientes, 3 mesas, les vendía refrescos, que realmente pues, no era la gran venta. Yo creo que vendía de 4 mesas con botellas, 1,000 pesos de puros refrescos, que la verdad no valía la pena la desvelada. No, pero ese pensamiento pero realmente yo decía, no era tanto el querer vender, no era mi necesidad de decir quiero vender, sino mi necesidad era más cómo me puedo aclientar. Entonces entraban los clientes, les ponía su música que querían y los aguantaba, me la jugaba, ¿no? Ya cerraban nosotros a las 2, llegaban conmigo 2:30, pasaban las 3, 4 de la mañana, eran las 5, porque mi licencia estaba hasta las 4, y me la jugaba, ¿no? Y ellos bien felices, baile y baile, y bien contentos. Entonces pasó que la siguiente semana, esas 2 mesas que yo dejé entrar, afortunadamente volvían a regresar. ¿Qué onda, amigo? Nos caíste bien chingón, podemos volver a consumir contigo, nos da chance de un poco, órale. Porque y se metían. Tú eras el mesero. Porque yo era el mesero, porque yo les daba chance de tomar y quedarse hasta la hora que querían y poner la música que ellos querían. Entonces me fui ganando a la clientela. Una mesa, 2 mesas, luego 3 mesas. Y hubo un momento que ya tenía como 12 mesitas de clientes. Entonces ya se llenaba mi bar adentro, se me llenaban mis mesas afuera. Y había un problema, ya no tenía yo dinero para comprar equipo ni mobiliario. O sea, ya fue cuando yo un día le dije a Mauricio que si me prestaba mesas, sillas. Y dice, sí, tengo en una bodega ya donde era su bar, que se llamaba Manduca. Y me prestó, si no mal recuerdo, como 10 mesas con sillas. O sea, ¿y esas las metiste en el local? En el localito las repartí afuera, porque mi bar era de frente y me cabían unas de este lado, otras de este lado y unas al lado de los barriles. Bien pegaditas, pero yo tenía más mesas. Entonces ya cuando yo veía que ya tenía 10 mesitas, yo ya tenía a mi papá de barman, ya tenía el DJ y yo era mesero, entonces me ocurre contratar otro mesero más, ¿no? Entonces ya fue mi primer mesero que contraté, ¿no? Pero ya salía. Pero ya salía, o sea, ya salía para que el mesero ganara su porcentaje. Yo no sabía cómo repartirle a un mesero que sus puntos, que los puntos del garrotero, que los puntos de barman, que los puntos del cocinero. No sabías nada. No tenía idea de nada. ¿Y cómo le pagabas un sueldo?
Sí, en ese entonces le daba el 10% de lo que vendiera. Te doy el 10, si vendes 1000 te doy 100 varos. Sí. Y yo la verdad no sabía cómo armar eso. No es más, cuando me hablaban de ron, qué tipos de ron había, no sabía qué rones había, no sabía qué tipos de vodka había, no sabía qué tipos de whisky había. ¿No? Y si ahorita me preguntas, pues ya le sé todo, ¿no? Sí. De pie a pa. Pero así fue comenzando el barcito pequeñito que terminó siendo después de 3 pisos, ¿no? O sea, después Mona Lisa, afortunadamente, se empieza a clientar y llegan a la plaza, porque la plaza fue un éxito, la plaza se empezó a llenar, y a Mauricio le exigieron 2 salidas de emergencia, una del lado derecho mío y una del lado izquierdo. Entonces esas salidas de emergencia a mí me beneficiaron, porque cuando yo veo que hacen la salida de emergencia acá, yo veo que mi bar podía crecer para acá, o sea, de construirlo. Entonces un día sin querer le digo a Mauricio del Castillo, oye, dame chance de crecer para acá, ¿no? Sí, pero te va a costar unos pesos más. Órale, ya me amplié. Oye, pero ¿me dejas hacer unas escaleritas para hacer una terraza en la parte de arriba? Tú dale, pero ya te va a subir la renta a 18, recuerdo, 20,000 pesos. Sí, yo me la jugaba sin saber si me iba a ir bien o mal. Sí. Pero siempre tenía la fe de que iba a resultar. Okay. O sea, nunca pensé si me iba a ir mal, siempre pensaba que me iba a ir bien. Siempre lo tenía como un chip ahorita de que te va a ir bien, tú dale sin miedo. Y fue cuando hice la segunda parte de Mona Lisa, el segundo nivel. No tenía para comprar el equipo, no tenía para comprar el techado, no tenía para comprar bocinas. Entonces fui a negociar con la cervecera para que me pusieran el techado. La cervecera Corona me apoyó, me puso todo el techado. Cuando todavía daban algo. Cuando todavía te apoyaba la cervecera te daba hasta lana la cervecera, sí. te daba un cheque y te lo iba descontando de tus ventas. Okay. Ahorita no te da nada, ni un letrero, si te lo da el letrero te lo cobra. Pero y ya cuando hago el techado, Mauricio me presta más equipo, más mobiliario. Entonces, según yo me aviento mi reinauguración de la parte de arriba, con la buena de Dios, dije, me va a ir bien, abro la terraza, meto mesas de chile, mole y pozole, porque unas chaparritas, unas altas, no tenía pintado, el techado estaba bien X, no tenía ni una sola cabeza de iluminación, es más, no sabía ni lo que era DMX, no sabía que se controlaban vía computadora, que las podías programar, no sabía nada, o sea, no sabía ni que existían las tiras de LEDs. Pero tú traías la actitud de seguirle dando. Puse 3 focos de los ahorrativos de los blancos, y esa fue mi terraza acá. Okay. Y fue un éxito total. ¿Y ya cuántas mesas tenías que ya construir la terraza? Con todo y la terraza ya de tener 3 al inicio, llegué a tener 24, 27, 28, 32 mesas. O sea, de tener 3 mesas, de vender 800 pesos en un día, logré tener 33 mesas, llegar a vender hasta 60,000 pesos en un día. Sí te fue bien chingón. 60, 45, 80 y habría de martes a sábado. ¿Y nunca te gastaste de esos 7 meses? No, pues realmente no porque yo lo ganaba y lo pagaba la renta, pagaba el alcohol, pagaba proveedores. Y con tu lana que te ganabas en otros lados, pues solventabas también. Solventaba ahí, ¿no? Solventaba, o sea, mantenía el negocio, mantenía las rentas, mantenía la luz, mantenía el agua. Realmente era nada más mantener los gastos básicos porque no tenía empleados y los proveedores. Okay. Los proveedores no me dolía tanto porque sabía que compraba la botella y si no se vendía, pues ahí la tenía. Si se vendía, pues ya se volvía a reponer, ¿no? O sea, yo lo veía como un activo, mi inversión de alcohol, como un activo. No, la verdad es que sinceramente luego no me administraba, luego ni sabía comprar, o sea, no era de que si vendía 2 de Bacardí, reponía las 2 de Bacardí. A veces vendía esas 2 y no las reponía. O a veces vendía las 2 y reponía 5 o una. Sí. Entonces eso era una mala administración. Y eso es lo que hace como empresario en los bares, de que te puedas desfalcar o puedas comprar de más y no tener tu utilidad, ¿no? Entonces así es el show. ¿Y Mona Lisa crees que te haya dado el plus para ir subiendo? Sí, yo creo que sí. El Mona Lisa, a los 4 años que yo la tuve, aprendí mucho de ese negocio, hice mucha amistad con muchos clientes, conocí a mucha gente de los bares, de los medios de los bares, aprendí mucho de los demás de los bares, sus buenas cosas, sus malas cosas, y sí, yo creo que Mona Lisa fue el trampolín para abrirme en los negocios. ¿Pero ahorrabas tu lana? No era tan ahorrativo como ahora. O sea, yo era de los que no era ahorrativo y no era administrado. Si yo vendía un sábado 60,
yo sentía que esos 60 eran para mí y agarraba y me los gastaba en Cancún, me los gastaba en Acapulco, y llegaba el jueves o el miércoles y mi papá, oye, necesitamos comprar cerveza, alcohol, refresco y esto. Y yo le decía, pues pídele a los proveedores, ¿no? Y ya les pedía a los proveedores. Fiado. Y ya empezaba a pagar mi papá de la venta el otro día, ¿no? Pero yo ya me había gastado la lana que habíamos vendido el sábado, el viernes, ¿no? Y eso es malo, porque realmente te desfalcas, puedes comprometer tu patrimonio, puedes comprometer tus insumos y puedes irte al pique. Y eso me pasó en algún momento. Fíjate que he platicado con 2 personas. Venimos de abajo. Yo también vengo de abajo, tú lo sabes, sí te he platicado. Sí. Y fíjate que, ¿sabes lo que nos pasa mucho? Que cuando nos llega un bar que ya nos está dando buena lana, porque el bar sí te da buena lana, nos lo empezamos a gastar a lo güey. Pero si antes vivíamos con 2,000 a la semana y te llegan 50, 60, 70, ¿cómo es posible que le demos en su madre ese dinero en la misma semana? Sí. Nos volvemos locos, no sabemos qué hacer y muchos cometemos ese error. Yo creo que la mayoría lo comete y lo siguen cometiendo. Porque luego a veces ganas 80, 70 y ya te sientes que andas de lado, ¿no? Ya sientes que compras acá, que llegas a Acapulco y que le hablas al del pomo y que le hablas al de los mariscos y te olvidas que vas empezando y te olvidas que vienes desde abajo. Sí. O sea, desafortunadamente la mayoría de gente que venimos desde abajo no sabemos valorar cuando ya estamos arriba, cuando ya empiezas a tener fluidez, cuando ya empiezas a tener empresas, cuando ya tienes, cuando pasas de tener a tu papá de apoyo. Yo no me gustaba decirle a mi papá que era mi empleado, o sea, realmente mi papá lo hacía por amor a mí. Sí, claro. Y a veces ni siquiera salía para su sueldo de él y no le pagaba y mi papá se iba bien feliz, ¿no? Sí. O sea, pasé de tener a mi papá, yo de mesero propietario y a Retama, que era mi DJ, ahorita tener a lo mejor 2 empresas grandes que tienen más de 200 trabajadores, ¿no? 250, 300 trabajadores más o menos, ¿no? Pero no valoras, o sea, no. Hasta que vuelves a caer y quedas en ceros y tu negocio, que era un éxito, quiebra, entonces cuando dices, chin, ya la regué. Porque a mí me pasó. Cuando yo tenía Mona Lisa, se me hacía fácil todo, ¿no? Pues había billete, había lana, sentía que el negocio iba a ser eterno, descuidabas todo, yo me iba hasta semanas enteras a Cancún, le hablaba a mi papá, oye, ¿cómo vas? Bien, hijo, está lleno. Yo no tenía cámaras de vigilancia, o sea, la única forma de saber cómo iba... ¿Con tu papá? Con mi papá. Ahorita puedo entrar a las cámaras y ver cómo está el bar, ¿no? O levantarme al otro día y ya veo reportes de cuántas personas ingresaron, cuánto se vendió, cómo vamos, ventas, trámites. Antes era, jefe, ¿cómo vas? Bien, hijo, tenemos lleno. Y ya, ese era el resultado, ¿no? Y ahorita... y no te miento, o sea, era mi responsabilidad. Entonces ese bar lo pusiste tú solo. Yo solito. Tú solito. Pasan 4 años. ¿Te enamoras del negocio? Me enamoro del negocio. Porque si no, ¿cuántos años llevas? Llevo desde el 2012 al día de hoy. Son 13 años. Fíjate, llevo. De los cuales fueron y le paré yo como en el 2017. Ajá. Y volví a activarme en el 2019. Fue una pausa como de 1 año y medio. Pero no fue una pausa de que yo no quisiera seguirle, fue una pausa para armar mi siguiente proyecto masivo. Cuando yo tuve Mona Lisa, armé otro antro que se llamó Sensation. No, ese no lo conocí. Estaba aquí a la vuelta de donde está el balón de fútbol, el Salón de la Fama, no sé cómo se llama, enfrentito, en un edificio de un amigo que en paz descanse, un gran amigo, Giovanni. Me rentó ahí un piso y se llamaba Sensation. Ah, ya sé dónde. En ese, donde ahorita está Alhambra. Creo que se llama Alhambra. Y a la par de ese abrí un restaurante en Real Toledo que se llamaba Iguanas Beer and Food. Ese restaurante lo hice allí en Real Toledo, fue un concepto como tipo Matt Curtis, con grupos de rock en vivo, alitas, venta de cerveza y grupos de jueves, viernes y sábado. Sensation desafortunadamente no fue un éxito total como yo lo esperaba. Iguana sí. Okay. Pero en ese trayecto tuve ahí unos problemas familiares con una expareja, los divorcios, ya sabrás, las separaciones, y tiré mis 3 proyectos. Así de la noche a la mañana dije, ya no quiero saber de bares, ¿no? Otro error grande, ¿no? Que no podemos mezclar nosotros como empresarios los negocios que tenemos, comprometerlos por situaciones sentimentales, por situaciones de depresión, por situaciones de que estés con altas y bajas moralmente, porque a veces te los llevas entre las patas a tus negocios. Entonces ese es otro error que cometí. El primer error fue despilfarrar lo que yo ganaba, y el segundo error fue cerrar mis negocios cuando estaban
en pleno auge, ¿no? Iguanas duró como 1 año y medio y Sensation yo creo que como 1 año más o menos. Pero el Sensation no te dio. No, el Sensation la verdad no me dio. O sea, no gané, no perdí, salí tablas. Al final se lo traspasé a un amigo que lo hizo como de reggaetón. Ya después no sé, supe si le fue bien o mal. O sea, descansas después de haber cerrado Mona Lisa un ratito. Nos abrí Mona Lisa. Cuando tenía Mona Lisa, en el segundo año de Mona Lisa, creo Iguanas Beer and Food. Ok. Y teniendo Iguanas Beer and Food, que ya estaba funcionando ese proyecto, afortunadamente se mantenía, era sostenible solito, pagaba rentas, empleado. No ganaba, pero ya era sostenible. Abro Sensation. Sensation le puse Sensation porque hubo un evento en Monterrey que se llamaba Sensation White y me gustó el concepto de electrónica, la iluminación. ¿Te gusta salir? Sí, me gusta mucho viajar, la verdad es que sí, de los viajes que yo hago es donde yo me tomo las ideas para hacer algún proyecto nuevo, ¿no? Y tuve Mona Lisa, Iguanas y luego Sensation. Los decido cerrar los 3 al mismo tiempo casi. ¿Por depresión? Pues sí, andaba como triste, bajón, ya no me daban ganas de echarle ganas. Mona Lisa lo cerré. Así un día le dije a papá, ya que se acabe Mona Lisa, el bar vendía, el bar tenía teniendo clientela, a pesar de que estaba solito. Pero bien. Tenía gente bien, o sea, ya no como antes. Sí. Pero dejaba. Pero sí dejaba. Poquito, ya no como antes, porque ya era el único solo. Se fueron los demás bares y pues me abandonaron, ¿no? Entonces ya la gente ya no iba tanto ahí porque había otras opciones, ¿no? Claro. Entonces decido cerrar Mona Lisa por andar ahí deprimido y cabizbajo, es decir, Iguanas lo mismo, se lo traspaso al dueño de la plaza y Sensation se lo paso a un cuate. Ok. Y ya, me deshice de los bares como en el 2016, 2017. Oye, mi Zavala, ¿y cómo hoy? Te reconozco que ya eres un empresario que tiene lugares hasta más de 1,000 gentes, cabrón. Sí. Entonces, tú ya, a veces, la mayor parte de tu día te vas a dormir tranquilo. Porque Sí, ya claro. no tienes que operar, ya no tienes que mejorar, o sea, ya pasaste ese proceso. Ya pasé ese proceso. ¿Cuándo es cuando das ese paso tan grande de tu vida? Porque ahorita tus inversiones no son de 1 millón. Sí, no. ¿Cuándo fue? O sea, háblame del lugar. Cuando dijiste, ya le voy a meter con todo a este y ya le metiste recio. ¿Cuál fue? Rabbit. Rabbit. No, bueno, un poquito antes de Rabbit. La verdad es que cuando mi papá vivía, me regaló una casa a él. Y esa casa pues yo la vendí. Y entonces tenía ese dinero disponible. Con otros pocos de ahorros y tarjetas de crédito. ¿Y dónde vivías? ¿En otro de tus casas? No, en casa de mis papás. Mi papá tenía una casa pequeñita que la sigue teniendo mi mamá el día de hoy. Y mi papá tenía una casa en el centro que de muchos años. Ah, ok. Y esa casa se la dejó mi abuelita, que en paz descanse. Y mi papá me la da a mí, yo la vendo. Entonces, teniendo un poco de capital, teniendo unas tarjetas de crédito y teniendo una lana mía, salgo en la aventura de empezar a buscar un proyecto como en el 2017. Entonces me empiezo a dar vueltas. Y dije, ya no tengo lana, ya no tengo opciones, ya no tengo negocios que me den dinero, ya no tengo mis cafeterías, ya no trabajo en la universidad. O sea... ¿De qué te mantenías? Ya, de nada, o sea, realmente me mantenía de lo que poco que tenía ahorrado. Okay. Tenía 2 terrenos, los vendí, de ahí fui viviendo. Tenía un carrito que era mi primer carro que tuve, un Pointercito modelo 99, lo vendí para pagar la escuela de mis hijos, seguir solventando sus comidas. Tenía un Jetta, lo vendí igual, o sea, vendí todo. Sí. Vendí todo lo que logré en otro error, ¿no? De que me hice de bienes y los fui vendiendo, los fui erogando, los fui enajenando para sobrevivir, o sea, no sobrevivir, o sea, para ir sacando mis gastos, comidas y todo. Entonces llegó un momento que ya me quedé sin carros, que ya me quedé sin terrenos, que vendí mi tesoro, que era mi carro más adorado. Sí. Que usé mis tarjetas de crédito y tenía poquito dinero que me había dejado mi papá. Ok. Entonces solamente tenía 2 opciones, o varias, ¿no? Trabajar en gobierno, volverme Godín. O regresar a la universidad, o quebrar, estar en bancarrota, seguir viviendo con mi mamá y mi papá de mantenido. Y ya los veía grandes a mis papás, dije, no, esta opción no es viable. O la tercera de volvérmela a jugar y empezar desde ceros. Ok. Y entonces fue cuando se me ocurre ahí donde actualmente está Cotorritos. Estaba Velvet antes, Silvana antes y Velvet antes. Entonces fue cuando se me ocurre rentar ese espacio, porque lo renté.
Y empiezo yo a diseñar un concepto ahí de que subes en el elevador, llegas en el elevador, entras, vas a ver el bar, vas a ver una terraza enfrente para las tardes y en la parte de atrás el antro. Okay. Y a mí se me ocurre ponerle Velvet, porque en México, en la Ciudad de México, en la avenida principal, creo que en Insurgentes, había un antro que se llamaba Velvet, que era muy famoso y era el más nice del mundo. Afortunadamente yo no me alcanzaba la capacidad económica y una de mis socias, que en aquel entonces era una señora, tenía miedo de entrarle. Le dije, vamos a jugárnosla. Y ella decía, no, es que tengo miedo, es que es mucho dinero lo que hay que invertir. Le dije, nos va a dejar y nos va a ir bien. Bueno, la señora se me echa para atrás. Se me echa para atrás otro cuate. ¿Ya había rentado? Yo ya tenía rentado el lugar, ya teníamos los espacios, ya habíamos visto la remodelada, cómo iba a quedar el Velvet. Y ya después lo que decidimos fue dejar el proyecto y lo retoma el proyecto en aquellos entonces Javier Aguilera con su gerente Cherokee. Ah, tú iniciaste el proyecto de Velvet. Ajá, yo tuve la idea del lugar, yo tuve la idea de las instalaciones, del elevador, yo lo renté, incluso en el contrato, si no mal recuerdo, decía que el lugar se iba a llamar Velvet. Y después por ahí yo hablé con el señor, le dije, ya no se lo puedo rentar. Era un contador, creo un ingeniero, arquitecto. Y dice, no te preocupes, Vic. Yo me acuerdo que ese entonces perdí mi renta, me la rentaban en 50,000 pesos, eran 550 metros del local. Perdí mi depósito, mi renta, decido tirar el proyecto y ya después me entero que el proyecto lo retoma Javier Aguilera y su gerente era Cherokee. Y hicieron exactamente lo que yo quería hacer. La terraza de enfrente de las tardes con venta de hot dogs, y en la noche el antro atrás, llegabas en el elevador, veías el antro. La verdad les quedó muy bien el proyecto Velvet y les resultó. Ya después me habla mi socia por mensaje, híjole, me arrepiento de no haberle entrado, pero pues aquí ya no hay para atrás, o sea, ya no te puedes arrepentir. Oye, pero para armar ese monstruo se necesitaba un chingo de capital. Sí, yo planeaba entrarle con 3 millones, un millón y medio yo y 1,5 millones mi socio. ¿Y ese dinero tú lo tenías? Yo ya lo tenía. De lo que vendiste tu carro, tus terrenos. De lo que vendí, todo lo que yo había vendido, yo ya tenía ese dinero disponible. Y se me echa para atrás, pues dije, no me voy a quedar a medias en un proyecto. Y el ingeniero, el dueño de la plaza, era muy así de mi renta puntual, ¿no? Sí. Y cuando tú rentas un lugar, no te van a cobrar la renta hasta que tú funciones. Te la cobran desde el primer día que te entregan la propiedad. ¿Y cómo se deshizo el contrato? No, yo hablé con el dueño, le dije que si de favor me podían rescindir el contrato, que no iba a poderle dar con la intención que yo quería hacer el proyecto, de la inversión, que se me había echado para atrás 2 socios. Y no, me dijeron que no había ningún problema. Incluso creo que nada más me penalizaron con 1 mes, me regresaron el depósito. El proyecto ya lo conocía Javier Aguilera, ya lo conocía Cherokee, ya lo conocían el de Vuela Abuela. Pero ¿cómo se enteraron de ese proyecto? Porque nosotros estábamos buscando inversionistas y entonces fuimos a buscar a varios. Creo que en ese entonces, cuando estaba Velvet, creo que estaba Don Diablo adelantito. No me acuerdo. Sí estaba Don Diablo, pero un arquitecto que me ayudaba a hacer los proyectos. Íbamos a buscar a los que se dedicaban a los bares, ¿no? Y buscábamos a todo mundo, ¿no? Okay. Oye, ¿le quieres entrar? Oye, ¿le quieres entrar? Así como yo con ustedes. Y sí, y les platicas, ¿le quieres entrar? ¿Le quieres entrar? ¿Le quieres entrar? Y la verdad es que tocas 100 puertas y uno te dice, déjame ver. Sí. Y el déjame ver te da una esperanza, cara. Sí. Y afortunadamente, pues, ese día conseguí 2 socios, los 2 se me echaron para atrás. Otra vez. Y no se pudo consolidar ese proyecto. Cuando no se consolida ese proyecto y veo que abren Velvet y les va bien y tiene un éxito, pues yo me quedo así como que con la espina, ¿no? De decir, ching. Ese era el bueno. Ese era el bueno. Bueno, pero tú no pensabas en los artistas. No, yo no pensaba en los artistas. Porque le metieron buenos artistas, güey, o sea. Sí, trajeron a Mariana Bo, trajeron a Belinda, trajeron a Fey, María José, María León, Sebastián Yatra. A Sebastián Yatra. Ese lugar sí le puso en la torre a todo Pachuca un rato. Sí, claro, nos afectó a uno de mis socios, le afectó, que tiene antes el día de hoy. O sea, les pegó a varios. Sí. Y aparte Javier Aguilera pues traía producción, ¿no? Traía equipo, traía pantallas, traía traía todo. Todo el power. Entonces, y yo no, pues yo lo único que traía era poquita experiencia, una feriecilla. Y una bocina Kaiser. Y una bocina Kaiser, casi. Pero traía lo que muchas personas traen, un sueño y una idea chingona.
Porque a veces vale más la idea, Sí. el sueño y el anhelo y la visión de cómo ves algo, que un cabrón que te pueda traer 50 millones de pesos en la bolsa. Claro. Porque el de 50 millones sin problema los invierte, ¿no? En varias cosas, en propiedades y le va a dejar su lana. Pero si tú le das a una persona 1 millón de pesos y no tiene la idea para volverlos a hacer crecer, pues se los acaba, ¿eh? Porque Claro, yo me los sí. acababa, ¿eh? O Sí. sea, yo me acababa la lana Pero en caliente. de volada y en calor. Pero me quedé con esa espinita. Y desafortunadamente cuando me quedo con esa espinita, pues caí en, pues se puede decir que en bancarrota acá. O sea, Ok. me gasté la lana, vendí mis carros, Sí. vendí mi Jetta. Traigo un carrito gris, un Beat. Ese carrito lo empeñé para... ¿La que traes ahorita? El grisecito lo empeñé. Era lo último que tenía. O sea, Sí, sí, mi única última propiedad que yo tenía. Le has batallado. Mi única última propiedad que yo tenía era mi Beat, que traigo aquí. Sí, sí, sí. Ese carrito que lo amo, siempre te en el que da, siempre esa ando, bola. es el carrito que lo amo, que lo cuido mucho, Sí. que espero nunca venderlo. Ok. Ese carrito con todo el dolor del mundo, cuando ya me había quedado sin nada, lo fui y lo empeñé. Ok. Me acuerdo que me prestaron 100,000 pesos por él. Ok. Y yo me quedé así, ching, es lo último que tengo. ¿Y qué hiciste? Entonces ya teniendo esa lana, pues debía, o sea, se escucha muy cagado, pero debía una cama de mis hijos de Coppel, Ok. les compré un colchón, pues ya estaba separado, ¿no? Me los llevé a vivir con mi mamá unos días y no tenían dónde dormirse, les compré el colchón y la cama y entonces me quedé así un día de, chale, no tengo ya el dinero, o sea, ya nada más tenía como 20,000 varos en la bolsa. Tenía 20,000 pesos, no tenía en qué moverme. Sí. Ya no tenía propiedades, ya no tenía carro. O sea, pasé de tener bares, de tener ideas, Y debías el empeño del y beat. debía el empeño del Beat, cabrón. Te lo juro, así dije, ching, ¿y ahora qué hago, cabrón? Sí. Pues dije, tengo de dos, cabrón. O me carga bien, O le doy con todo. o le doy con todo. Y un día había un señor que en paz descanse, que se llama Don Chávez, tenía un chevicito. Él se ponía en el tianguis los martes y los jueves allí en a Plutarco, creo. Se ponía de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces yo llegaba con él a las 9:30 y le decía, Don Chávez, présteme su Chevy, no se agacho. Me decía, está bien mi Paul, porque me dicen Paul, me conocen por Paul igual en algunas cosas. Ok. Y ya me prestaba su Chevy y yo le echaba 50 pesos de gas, cabrón. Ok. O sea, 50 baros de gas, pero se los echaba con una sola intención, Ujú. de salir a buscar un lugar donde abrir un nuevo bar, Ok. un nuevo proyecto, Ah, bien. una nueva idea. Entonces yo me venía a la zona plateada así, despacito acá. Sí. Pero terreno por terreno, edificio por edificio. Me echaba un escáner así. Ujú. Puta. Encontraba terrenos del lado de las zonas habitacionales. Dije, no, voy a tener pedos con los vecinos como la vez pasada con Mona Lisa. Sí. Pasaban 3 días, cabrón. Don Chávez, présteme su carro. 50 varos otra vez. Ok. Otra vez en su chevicito, cabrón. Buscando. Buscando. Buscando el mejor lugar para invertir. Así el mejor lugar. Ujú. Así me aventé 3 semanas, Ujú. o 4 casi, hasta que encontré este terreno. Había una lonita chiquitita así, Sí. como de medio metro por medio metro, y decía, se renta este terreno. Pues ya marco, ¿no? Hola, buenas tardes, hablo para preguntarle el terreno. ¿Cuánto la renta? 50,000. Dije, puta madre, 50,000 varos. Pero aparte no tenías lana. No tenía lana. Ok. Pero tenía algo que tal vez ahorita ya no tengo. Ajá. Como una ilusión muy cabrona de hacer un proyecto y se escucha mal, un valemadrismo decir, todo o nada, Sí, no tienes sí, nada sí. que perder, cara. Pero yo ya sabía, ya traía la experiencia Mona Lisa, de iguanas, de los bares, ya sabía cómo trabajar, cómo amar el proyecto, cómo funcionaba un bar, dónde tenían que ir los baños, la barra, las distribuciones, todo. Ok. Entonces encuentro el terreno, y me dice la chica, una que pues, al día de hoy considero amiga, la que me renta, mi arrendataria, Ujú. mi arrendador, perdón, esta Jamie. Sí, te lo rento, nos podemos ver si gustas, en el restaurante Tox, ahí en, puta madre, Tox, cabrón. Y tengo que llevarme por lo menos unos 500 varos para inventarles una limonada, ¿no? Un Y refresco. ponerle ¿no? 50 varos al Chevy para ponerle- llegar. Y ponerle 50 varos a Chevy para llegar, cabrón. Me agüitaba porque, te lo juro, conseguía 500 pesos prestado con mi hermano. Pésame 500, cabrón, ya me los da. Ya llegábamos ahí y tengo un cuate que es arquitecto y me hizo los planos, ¿no? Le dijo, quiero así, güey, así. Ya ¿Y me no te mandó- cobró? No me cobró, me hizo un ¿O te render. fió? No me cobró, Ah, ok. me lo hizo de acuate. Después se volvió mi socio y me hizo los planos, los diseños. Le dije, así, güey. Y ya llegamos con la doña, mire, ya traigo el proyecto. Porque la doña me dijo, ¿qué vas a hacer? Necesito que me des un proyecto
los planos que vas a ejecutar en mi terreno, ¿no? Pues digo, es un terreno de zona plateada que vale ahorita más de 25, 27 millones de pesos y que te lo renten así como que para que vengas a vender enchiladas con una lona, pues no te lo van a rentar, ¿no? Entonces ya hice el proyecto, pero yo llegué con una seguridad. O sea, yo llegué a hablar como si yo trajera feria en la bolsa y trajera 10 millones de varos de atrás de inversión. Tú sabías lo que querías. Entonces la dueña me dice, sí, te lo rento. Con mucho gusto te lo rento. Son 50,000, dije, échame la mano, 6 meses de 30, y ya de ahí nos vamos de a 50. Y dice la dueña, está bien, dice, nada más dame 2 meses de renta, si no mal recuerdo, 2 meses de renta y un depósito, o dos meses de depósito y uno de renta, y firmamos el otro lunes. Eso fue un lunes que la vi. Y sí, mucho. No gustan pedir algo, una limonada. No, así está bien ustedes. Por favor, yo les invito una limonada, lo que quieran. Dije, a ver si no piden más de mis 500 varos, ¿no? Afortunadamente pidió su limonada Jamie. Iba con su novio en aquel entonces y su abuelita, ¿no? Ya me rentaron, cabrón. La cuenta creo que no mal recuerdo fueron 280 varos. A huevo, dije. La armé. Para no mentirte, me manda el proyecto de contrato, me da el proyecto de contrato. Yo la verdad es que no sabía qué estaba haciendo acá. Sí. Firmo un contrato donde tenía que dar 90,000 varos en 8 días. No, eran 2 semanas. Dije, ¿de dónde chingado los voy a sacar, cabrón? Okay. Debo 100,000 de mi carro. Ya no tengo ni un peso. Le debo 500 varos a mi hermano que viene para pagar las limonadas. Y todavía te quieres aventar un proyecto que no sabes ni siquiera cuánto va a costar, cabrón. Edificarlo. Porque yo en ese entonces yo no sabía diseñarlos, pero no sabía cuánto costaba una edificación. Si ahorita me preguntas, ya te sé costos de esto, ya te sé costos de metro cuadrado, ya te sé de todo, cara. Ya te sé cuánto cuestan los permisos, cuánto vale todo. Pero si en ese entonces no sabía hacerlo, pero no sabía la infraestructura que yo me estaba aventando, cara. Y de lo que me estás hablando es de Rabbit. De Rabbit. Fíjate que te empezaste a adelantar, pero que, o sea, bien. ¿Tú nos vas a decir, Zavala, lo que se invierte de cero y las sociedades estratégicas para que el éxito sea más rápido? Claro. Porque ahí me suena una historia, pero pues mal contada, no sé cómo sea, y qué mejor que tú me la cuentes. Sí, claro. Ok, llegas con el terreno, ya lo tienes. ¿Cómo le haces para sacar la lana? Pues para ese entonces, había un cuate, un amigo que se llamaba Jonathan. Me invitaron a un viaje a Mazatlán. Sin lana. Y sin lana, o sea, no, literal me invitó un cuate de a gratis, de a gratis. Me llevaron a mí en su carro y la chingada. Ahí vamos a Mazatlán, güey. Pero yo nunca iba con la intención de conseguir inversionistas o pedirles prestado, porque yo ni los conocía a nadie, yo nada más conocía a Iván, el negro. Pues ya estando en Mazatlán, cabrón, estaba piense, ¿cómo voy a sacar esta pinche lana? Sí, porque ya traías el pedo atorado. Y ya en la peda, se me acerca un cuate de Jonathan. ¿Qué onda, güey? Estábamos echando cruz. Yo no lo conocía, la verdad es que yo no lo conocía. Le dije, güey, te invito a un proyecto bien chingón en zona plateada. A ver, güey, platícame. ¿Él es de Pachuca? Sí, okay. No, es de Tlaquilpan. Ok. Me dice, no hay pedo, güey. Dice, ¿cuánto necesitas? Dame de entrada 100 varos, te voy a dejar los puntos a 50,000. Le dije, creo que le vendí, si no mal recuerdo. O sea, ¿un punto del 1%? El 1% yo lo dividí, yo vendí los puntos a 50,000 pesos en aquel entonces, dividí 100 puntos para obtener 5 millones de pesos. Nunca vi 5 millones. O sea, fui vendiendo poquito. Es más, Jonathan nunca me dio casi dinero en efectivo, más que el inicial, y todo me lo dio en materiales. Entonces le digo a Jonathan, necesito 100 varos de entrada y te voy a dar 5 puntos. Dice, no, nada más véndeme 5 puntos. Pero le dije, dame 100. Ya estando en la alberca echando, no, me caíste bien, la chica. Tú dame 100 nada más. Ya dije, con este güey la libro para pagar la renta. No, pinche Zavala. Y ya llegando aquí a Pachuca, me faltaban 2 días, cabrón. Llegué con él y le busqué, ¿qué onda, güey? ¿Sí le vas a entrar o no? Lo traje al terreno, lo vio. Dice, güey, no mames, no tienes ni madres. Porque estaba el terreno peleno, ¿no? Pero ya me habían dado las llaves para entrar. Ok. Que tenía una puertita de malla. Y ya Jonathan dice, pues voy a confiar en ti, güey. Dice, yo la neta no te conozco a mi primo, ten los 100 varos. No mames, me dio los 100 varos, le hablé a la dueña. No, ya tengo la lana, le pagué el depósito, la renta, me entregó el terreno, cabrón. Y ahora venía lo más difícil, güey. ¿Cómo lo vas a construir? O sea, ¿cómo vas a construir un monstruo en un terreno de casi 1,000 metros cuadrados, güey? Ajá. Hijo de su puta madre. Pues viendo yo
videos de empresas y eso, cómo hacen megas edificios y hacen los renders y te empiezan a vender los departamentos aunque no estén construidos, pues dije, pues chinga su madre, voy a vender pues un sueño, o sea, voy a vender un sueño, ¿no? Entonces le digo a Jonathan, le digo, pues vas a querer los 5 puntos, me debes 400, ¿no? Ok. Necesito que me mandes, porque él tiene concreto, petate y así, que me mandes materiales, güey. Sí, güey, sin pedos. Pero para eso, Iván el Negro, mi otro cuate, le dije, préstame una de tus máquinas, una retroexcavadora. Te la voy a prestar, güey. Dice, pero no me vais a madre. Pues ya me prestó su máquina, conseguí chofer, y Giovanni vivía aquí a la vuelta, aquí en San Cayetano. Oye, Giovanni, préstame 1500, güey, para mi diésel, güey. No mames, pinche bro, ¿y cuándo vas? Tú préstame 1500 para el diésel. Y ahí iba a comprar el diésel, le echaba la maquinita y la ponía a hacer hoyos. No, sí te la jugaste. O sea, empecé a hacer. Tengo fotografías de todo, de lo que estoy diciendo tengo evidencia de todo. Sí te creo. Estaba haciendo las hoyos de acá y empecé a hacer el hoyo de la cisterna. ¿Tú? Sí, o sea, con la maquinita yo empecé a hacer la cisterna con el chofer. Oye, haga un hoyo acá para hacer la cisterna. Ahora véngase para acá, llegan unos hoyos para hacer los dados con el arquitecto y las zapatas. Pues ya metimos la cisterna, levantamos esos tabiques de allá y sembré 2 palmeras y hice los escalones. No, ya se le veía fachada. Ah, ok. Ya se le veía futuro, ¿no? ¿Y qué decías? Ahí va, ahí va. Y empecé a meter el relleno de los camiones, que de aquí estamos a una altura de la banqueta de 1 metro de altura. Se le metieron 97 viajes de góndola. Ok. De 32 metros cúbicos. Yo tengo los datos exactos. Sí. Y ya Jonathan me mandaba los viajes de petate. Ya le empecé a llenar, empezaba a compactar. No, pues ya se veía planito, ya se veían los postes donde iba a ir el tapanco y lo del tabique. Ya se veía la cocina, los baños y la fachadita acá. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pero solamente tenías 400,000, ¿no? Solamente tenía 100,000 pesos que me dieron en efectivo. Ajá. Y él 400 que me daba de material. material. Me mandaba cemento, me mandaba varilla, me mandaba tubo de PVC, me mandaba tepetate, me mandaba tabique. ¿Y la nómina de los maestros? Esa yo la financiaba cuando consigo a mi segundo inversionista. Entonces consigo un inversionista, creo que el segundo inversionista fue un cirujano dentista. Lo citamos en un en un Starbucks y ahí nos sentamos con él. Oye, mira, ese es el proyecto. ¿Pero cómo llegaste a él? Me lo presentó otro cuate. Ah, ok. Me lo presentó otro cuate. Oye, tengo un cuate que le gusta interesar. Siempre es que hay alguien que le quiere meter y alguien... Y así como él, desfilaron aquí fácil, sin mentirte, arriba de 70 personas. Le dije a Cuauhtémoc, el que tenía abuela, le dije al Cherokee, le dije a Javier, le dije al Tubo. O sea, traje a muchísima gente que desfiló por aquí, muchísima gente desfiló y nadie creía. No, güey, es que no sabes lo que quieres hacer, güey, está enorme, no vas a tener éxito. Ni yo sabía que iba a tener éxito, la verdad. No, pero eras aferrado. Pero era bien aferrado, cabrón. Sí. Era bien aferrado y afortunadamente resultó. O sea, entonces le entra un socio, le vendo 10 puntos, me da 500,000 pesos por 10 puntos y con esos 500,000, nómina, materiales. En ese entonces había comprado yo una camioneta Nissan. Y la fui a empeñar la camioneta para que me dieran todas las tablas para ponerle a los tapancos, cabrón. Se empeñó una camioneta que había sacado a crédito para poner todos los tablones que están aquí, todos los tablones, cabrón. Y los tablones, y fui a hablar con otro güey de uno de casa de materiales y me fió material, le dimos una moto a cambio, le quedamos a deber, nos fió, o sea, gente confía en nosotros, ¿no? Sí. Y sí, o sea, con los 500 pagaba nóminas con semana, pagaba algo de materiales y lo demás lo conseguía fiado o empeñado. Sí, jineteando un chingo. Y realmente no sabía lo que hacía, cabrón. El proyecto iba a llegar a la mitad. Pero ya empieza un poquito más para allá. Yo creo que se vería más chingón un poquito más para allá. Y entonces el más para allá nos empezó a comer el presupuesto. Pero afortunadamente sí se logró, o sea... ¿Conseguiste los inversionistas que eran para levantar? Conseguí los inversionistas que eran para construir el proyecto. Ya después yo empecé a recuperar algunos capitales, algún dinero y también se lo empecé a invertir, ¿no? Oye, pero yo tengo una duda. Si no me equivoco, yo tenía el Insurgente aquí al lado.
El Insurgente. Sí Y estaba. yo pasaba y decía, qué chingado va a ser aquí, este enorme, cabrón. Pero no te dejaban abrir. Uh-huh. Y aventabas, creo que próximamente, y Ahí lo fue bajaban. un tema porque el exsecretario de Obras Públicas era... se llamaba... o se llamaba... No me daba mi uso de suelo. Uh-huh. No me lo daba. Y un día se me ocurre, nunca me clausuró, y un día se me ocurre, voy a inaugurar. Fue si no mal recuerdo, un 8 de agosto del 2019. Ya no tenía esperanza yo, ya el lugar ya tenía agua, ya tenía cisterna, ya tenía luz, ya estaba construido. Okay. No tenía los vidrios de enfrente ni nada, pero ya podía operar. Uh-huh. Ya teníamos barra, incluso tengo las fotografías donde llené la cerveza de alcohol, los refrescos, conseguí con Jonathan, me prestó, ese ya me lo prestó como extra para comprar el alcohol, para comprar el refresco, para comprar la cerveza, y el alcohol me lo fiaron. Okay. Y un amigo que fue presidente municipal en la administración anterior, en ese entonces no era presidente municipal, rentaba pantallas, audio y eso, y me prestó sus pantallas, su audio, y entonces con el audio prestado, con las pantallas prestadas, con el alcohol prestado, el refresco fiado, ahí va otra vez Víctor a querer inaugurar un bar. Okay. Y cuando se me ocurre inaugurarlo, fue un 8 de agosto del 2019, Uh-huh. pongo mi fecha de inauguración a las 5 de la tarde, pues a las 5 de la tarde llegaron patrullas, reglamentos, El día de la inauguración. obras públicas, y me clausuraron. No te dejaron ni No me trabajar. dejaron abrir, ¿Por qué? porque no tenía uso de suelo y como consecuencia pues no tenía la licencia de funcionamiento. La licencia ya la tenía, yo la había comprado, era mía, pero no tenía este domicilio. Y si no tienes uso de suelo, pues no te dan la licencia de funcionamiento con el domicilio de ¿Y aquí. por qué no te daban el uso de suelo? Pues según mucho que porque trámite? no tenía cajones de estacionamiento, pero Ok. yo tenía rentado el estacionamiento de al lado, donde era la combi, era mío. Después que porque no era el mismo dueño, o sea, tenía que estar dentro del mismo predio el estacionamiento. Uh-huh. Le dije, pero yo lo estoy rentando los dos. Entonces, después me enteré que creo que el hermano del secretario de Obras Públicas era dueño del edificio donde estaba el Insurgentes. Sí. Era su hermano. Era su hermano. Él me rentaba a mí. Ajá, el dueño del Insurgentes era hermano del secretario de Obras Públicas, y yo me enteré que no me dejaban abrir porque pensaban que yo le iba a dar en la torre al Insurgentes o a los bares que tenía ahí. Eso es lo que querías Eso hacer, era lo güey. que quería ahí, eso era lo que quería destruirte. No, la realidad es que yo no tenía ninguna intención de destruir. No, pues no, nada que ver. Pero fue chistoso porque cuando me clausuran, fue algo muy feo, o sea, fue una situación muy fea porque a las 5 de la tarde del 8 de agosto del 2019 me clausuran. Uh-huh. En la noche, como a las 1 de la mañana, el 9 de agosto del siguiente día, fallece mi hija, que tenía 4 años y medio. Ese día, 9 de agosto, era cumpleaños de mi papá y me clausuran, fallece mi hija y era cumpleaños de mi papá, que en paz descanse igual. O sea, mi papá todavía vivía en ese entonces. Se te juntó. Y fue una madriza así fea, cabrón. Tengo los videos cuando me clausuraron, yo estaba así afuera haciéndolo así de puta. Uh-huh. Estaba acabado, cabrón. O sea, tenía una inversión de 5 millones de varos aquí casi, que tenía que responderle a mis socios. Tenía una deuda de 50,000 pesos de refresco de cervezas. Sí. Tenía una deuda de compromiso con mi cuate que me prestó todo su equipo de audio e iluminación. Uh-huh. En la noche fallece mi hija, cabrón. No tenía para enterrarla, o sea, no tenía para pagar su funeral. Lo pedí, se escucha feo, lo pedí fiado. En Arriaga me dieron facilidades para, ¿verdad? Y ese día que fallece mi hija era cumpleaños de mi papá, cabrón. O sea, fue como que el madrazo más grande de mi vida, así como que, ¿qué hago? Uh-huh. Cuando me clausuran, pues entierro a mi hija, seguí sufriendo en esos detalles. Incluso antes de que falleciera mi hija, cuando yo veía ya imposible abrir este proyecto, yo tuve hospitalizada a mi hija 3 meses, me iba a quedar un día con ella, un día fuera. Un día me quedaba con ella, un día fuera. Y el día que me quedaba fuera, a ver qué falta, qué esto, el otro. Y ya entraba con mi hija a las 5 de la tarde y salía hasta el siguiente día y me quedaba cuidándola. Yo ya la veía muy grave a mi hija, ya la veía muy mal y me agüitaba, ¿no? Porque decía, ya tengo el proyecto encima, mis socios me están presionando, alguno de ellos me amenazaba de que si no funcionaba, que le regresara su lana, mi hija hospitalizada, y así se te empieza a juntar todo, Sí, cabrón. sí. Pero creo que eso te hace más fuerte, como que te hace más chingón, o sea, como que te hace como que te pongas más las pilas y salgas más adelante. Entonces, afortunadamente, Yoli Tellería era presidenta municipal en ese entonces, cabrón.
Fallece mi hija y empieza Yoli con sus miércoles ciudadanos. Empieza a hacer sus miércoles ciudadanos. Pues yo le iba a buscar, ahora va a estar en la surtidora. Pues ahí llegaba a la surtidora y me sentaban. Y regístrense para hablar con la presidenta, y me registraba. Y regístrense para hablar. Y ahora va a estar en el... Ya hablaba con la... Oiga, presidenta, mis permisos, así. Pasa con el secretario. Pasa con el de reglamentos. Ya pasa. Y el de reglamentos iba con él. Pero es que no tienes el uso del suelo. Es que esto es que lo... Iba con el de obras públicas. Ya te dije que no te voy a dar nada. Otro miércoles ciudadano. Oiga, ya fui con el de obras. A ver, vuelve a hablar con él. Y vuelve a hablar con él. Apóyenlo. Y me volvían a dar a tole con el dedo, cabrón. La correteé como fácil, como a 7, 8 miércoles ciudadanos. Uno de mis socios llegó y me dijo, sé que no me vas a regresar mi dinero, cabrón, pero pues me lo voy a cobrar de alguna otra forma. Entonces ya empezaban las amenazas, cabrón. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues en un miércoles ciudadano, en el reloj de Pachuca, en el centro, ahí tengo la evidencia, están las fotografías, yo tomaba fotos de todo acá. Se para en ese entonces mi cuate, el arquitecto, y yo, y vamos a ver a Yoli Tellería. Y le dice a mi cuate, así literal, ¿sí nos va a dar nuestros permisos o no? Porque ya está, así le dijo, ya estamos hasta la madre que nos traiga cada miércoles para allí, para acá. Y no nos resuelve nada. Y díganos la neta si sí nos lo da. Y le azotó así la mesa, porque ya estamos bien cansados de estar siguiéndola a todos lados. Y le digo, no, sí, presidenta, porque no nos resuelve nada. Y ya cumplimos con todo. Y agarra a Yoli Tellería y le habla al de obras públicas. A ver, ven tú y ven el de reglamentos. ¿Por qué no le han dado sus permisos? Es que se los dan hoy mismo, porque quiero que se los entreguen ya. No quiero verlos a ellos los miércoles ciudadanos conmigo, y se los dan. Pues en ese mismo día en la tarde, nuestro uso de suelo estaba en la mesa de la secretaria particular del secretario de Obras Públicas. Hijo. Ni siquiera me quiso dar la cara, pero me lo entregaron. No manches. Me entregaron mi uso de suelo. ¿Y abriste? Y abrí. ¿Después de cuánto tiempo? Espérate, me entregan mi uso de suelo, pero ya no tenía dinero. Ya debía 8 meses de renta. Ay. Ya debía luz, ya debía el refresco, debía varias cosas. Ya no tenía para seguirle. O sea, ya tenía el uso de suelo, pero ya no tenía para seguirle. Sí. Y fue cuando me acerco con Nino Peláez. Fue un diciembre, no me recuerdo, noviembre y diciembre. Estaba Nino solo. Y Nino, me recuerdo sus palabras que me dijo, y me dijo, antes de que me quieras platicar lo que me quieras platicar, necesitas hablarme con la verdad, necesitas decirme qué debes, qué no debes, qué permisos tienes, todo el estatus como está tu negocio, porque si no vamos a empezar mal si me mientes. Sí. Algo así me dijo Nino. Sí. Entonces fue cuando yo le dije la verdad. Debo rentas, debo una camioneta que saqué, que la tengo empeñada, debo 7 meses de renta, debo refresco. Y me dice Nino, si tienes los permisos, le entro. Entonces ya fue cuando ya le dije, sí, ya tengo el uso de suelo, ya tengo todo. Fuimos a ver el de reglamentos. En diciembre. En ese entonces estaba uno que se apellida Escudero, Leonardo Escudero. Nos da la licencia. Me dice Nino, el contrato de arrendamiento queda a ti y la licencia queda a favor de mi hijo. Su hijo fue el que tuvo fe en el proyecto porque ni Nino la tenía. Se dijo, no, papá, está bien padre el proyecto, hay que entrarle con él. Y me dice Nino, pues nada más porque a mi hijo le gustó el proyecto, le interesó el proyecto y también le vamos a entrar. Me acuerdo que me conocí ahí a su hermano, a Miki Peláez. Miki también me escuchó, lo vinieron a ver, les enseñé el lugar. Miki caminaba bien callado, Nino lo caminaba. Se le ocurre hablar a mi cuate, el arquitecto, porque él no sabía hablar, no sabía convencer. Dijo una tontería, no, como podemos abrir muchos en la República. Volteé a Miki y me dice Miki, ¿y quién es? ¿No? O sea, primero hay que abrir para que después pienses en otros, ¿no? Y sí, nunca se me olvidan las palabras de Miki, es la realidad. O sea, si no has consolidado un proyecto, no pienses en los demás, ¿no? Claro. Y eso fue en noviembre, tú. Pasó diciembre, creo que Nino se fue de viaje, cabrón. No, a mí se me hizo eterno diciembre. Pero ellos ya estaban dentro. Todavía no. Todavía no. Llegamos un día en enero con Nino. Y yo me voy con mi cuate, el arquitecto. Traíamos el proyecto. Y dice Nino, yo le entro, pero si me dejan el 51% de las acciones, el control y la administración. Yo le dije, va, sin pedos. Y dice mi cuate, el arquitecto, dice, no nos conviene.
mejor 50 y 50, y agarra a Nino y entonces dice, no quiero echarlos a pelear ustedes, dice, mejor ustedes quédense con su lugar y yo me quedo con Milán y todos contentos si no somos socios. Para mí se me vino el mundo abajo, cabrón. Se me vino el mundo abajo. Yo ya casi estaba con un pie en la cárcel y con otro pie de fuga de Pachuca porque era mucha inversión la que yo traía. Sí. Salí, le di una super cagada al arquitecto. ¿Para qué hablas? No tienes que hablar, déjame negociar a mí y echas a perder el proyecto. Después fui a buscar a Nino a solas y le dije a Nino, no le hagas caso, Nino, yo te firmo. Yo tengo el contrato de arrendamiento. Yo le jalo, te dejo el 51 y yo me quedo el 49. Sin considerar a mis socios, porque era mi última jugada, mi última baraja que tenía que jugar. Sí. No tenías de otra. No tenía de otra. Dice Nino, bájalo. Puta, cuando me dice no, estrechamos la mano y firmamos el contrato de sociedad, chingón, que dije, ya, la libre. ¿Qué hiciste con los socios? No, pues hablé, les dije, el 49% que nos queda del 100 que era antes, nos lo vamos a repartir proporcionalmente en ese 49. Si tú tenías el 10, ya te tocaba el 5, ¿no? Sí. El que tenía el 5, pues se... Los reunía acá atrás en la plaza, como crees, no nos consideraste, son que no sé qué tanto, que a mí no me conviene, me vendiste 20 puntos, ahora tengo 10, una chingada. Le dije, güey, pero ya no había salida. No, que son chingadas. Todos se encabronaron, no hubo que no se encabronaron. Sí. Yo afortunadamente los convencí, se fueron ajustamos los porcentajes, cité una reunión con ellos, con Nino, les dije, mira, son mis socios, nosotros vamos a representar el 49%, ustedes el 51%, nosotros somos Grupo Rabbit y ustedes Grupo Tormenta. Firmamos el contrato de sociedad, los socios no quedaron convencidos, estuvieron asustados. Pero ya estaba. Empezamos a hacer el proyecto diciembre, enero, febrero, y lo quisimos inaugurar en marzo del 2020. Oye, ¿pero le hicieron algunas otras modificaciones o ya se abrió así? No, ¿Cómo lo tenías? Nino llegó a meter periqueras, consiguió el alcohol, el refresco, metió todas las pantallas. Pero en infraestructura ya nada. En infraestructura ya nada. Estaba bien. Ya nada más detallitos, ¿no? De pintura, una soldadita, la infraestructura la era de nosotros. E incluso las mesas, las periqueras eran de nosotros, unas cuadradas que decían de Rabbit. Sí llegó, le aportó, nos llegó a salvar, pagó las rentas, pagó, regularizó todo el proyecto, surtió, lo administró, me quitó una carga de encima muy cabrona. Al día de hoy tengo muy buena amistad con Nino, o sea, confió en mí, creyó en mí, me aventé a lo güey yo, sin saber las consecuencias, porque creo que así resultan las cosas, a muchos les han resultado así. Y pero después vino otro pedo porque vamos a abrir en marzo, estaba inaugurada la inauguración para marzo y entra la pandemia. No manches. O sea, si yo no hubiera hecho sociedad con Nino, si no le hubiera entrado conmigo Nino, y yo endeudado y hubiera entrado la pandemia, yo te hubiera sido de mojado. Yo estuviera de mojado acá o trabajando de lanchero en Acapulco en Playa del Carmen, ¿no? No manches. Pero afortunadamente no pasó. Yo creo que Dios es tan grande, de hecho, te voy a dar otro chance, cabrón. Y dale. Nino aguantó los madrazos con los socios de financiar esos 7 meses que duró la pandemia. El primer madrazo de la pandemia fueron 7 meses. De marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, creo que nos cerraron 7 meses, nos cerraron hasta septiembre, porque en septiembre ya inauguramos oficialmente Rabbit. ¿Y qué tal? El día que inauguramos Rabbit fue, si no mal recuerdo, un jueves. Yo me acuerdo. En la tarde, yo tengo el video, todavía. Se inauguró un jueves en la tarde. Yo llegué ese día muy emocionado, después de... A tu bar. A mi bar, después de beber alcohol, de beber cerveza, de beber meses de renta, de tener mi camioneta empeñada, de tener mi carro empeñado, de que mis socios me amenazaran, de que se encabronaran con todo. A inaugurar el jueves, septiembre, fue un septiembre, no mal recuerdo, tengo hasta el video, se inauguró y fui un hombre feliz. Dije, por fin lo logramos, cabrón, o sea, se logró. Me acuerdo que en ese entonces se me acercaron 2 de mis socios y me dijeron, discúlpame, cabrón, después de tanta batallar contigo, de amenazarte, de insultarte, creo que lo lograste. Es parte, ¿no? Es parte del show, pero claro, mientras te madrean. ¿Quién quiere perder su lana? Te descalifican, te insultan, te golpean. Oye, mi Zavala, tú eres honesto. Sí. Y sé que me vas a responder con honestidad.
Si Grupo Tormenta no hubiera entrado a Rabbit, ¿hubiera sido el mismo éxito? Es una pregunta muy difícil porque yo creo que no. Yo creo que no hubiera sido el mismo éxito porque Nino trae un know-how muy importante, es una persona muy reconocida, trae experiencia, trae personal, trae equipo, trae capacidad económica. Posiblemente a lo mejor pudiera haber tenido un éxito más corto, posiblemente hubiera sido un éxito de ir de menos a más. Eso no lo sabemos, sería mentirte, pero yo creo que si tú me preguntaras, responde sí o no, yo te diría que no, a lo mejor no hubiera tenido el mismo éxito. No, yo con Nino hice muy buen equipo y creo que él le puso llegar la cereza al pastel. Claro. A veces tú puedes ver un lugar muy estructurado, muy padre, muy bien diseñado y todo, pero si la persona correcta no lo lleva adelante, así traigas un lugar súper espectacular, no jala. Sí, si no le sabes, no jala. Si no le sabes, no jala. Yo sí le agradezco mucho a Nino, me ha ayudado mucho, le he aprendido mucho, me ha respaldado mucho, ha sido una gran persona conmigo, me ha ayudado en las buenas, en las malas y en las peores. No, yo creo que has aprendido demasiado. Y he aprendido demasiado de él, he conocido mucho por él, me he relacionado mucho con él, he compartido también cuestiones políticas, porque yo también conozco gente en la política, en reglamentos, en seguridad pública, en la presidencia. Entonces es parte del show, ¿no? De qué trae él y qué traigo yo, ¿no? Yo traía un sueño, yo traía la idea, yo sembré un proyecto y él fue como el que vino a darle el remate, ¿no? Claro. El nombre se lo puse yo. O sea, de Rabbit Terraza se lo puse yo. Lo tengo registrado yo, está la marca registrada a mi nombre. Lo hice como un proyecto en una incubadora, lo hice grande. Y yo creo que gran parte del éxito es gracias a Nino, de Rabbit. Entonces vamos a hablar un resumen para que la gente entienda y sepa. Digo, poner un bar de este tamaño no es fácil y no cualquiera lo puede lograr. Vamos a empezar por... ¿Cuánto tiempo te llevas en construirlo? Vamos a imaginar todo bien, todo, no hay ninguna falla. ¿Cuánto tiempo te llevas en construirlo? En sacar los permisos. ¿Cuánta lana se le tiene que meter? Infraestructura, vino, cerveza, general para echarlo a andar. En este proyecto, en primera no es fácil. Con la burocracia que hay actualmente y los trámites que hay actualmente Sí. Primer paso que tienes que hacer, si lo quieres hacer desde cero, es tener el terreno, ya sea que sea tuyo o rentado. Siguiente paso es sacar tu constancia de uso de suelo para poder ir a sacar tu factibilidad del agua. Y ya que tienes tu factibilidad del agua, regresas a obras públicas y te dan tu uso de suelo. Ya teniendo tu uso de suelo, sacas tu licencia de construcción. En sacar el uso de suelo y la licencia de construcción te puedes llevar de 3 a 6 meses. Y no puedes mover ni una piedra hasta que te entreguen la licencia de construcción. Entonces tú ya tienes que tener el terreno rentado. O sea, tienes que tener el terreno rentado y empezar a dar tu depósito, tu renta, y esos 6 meses que para que te entreguen tu licencia de construcción tienes que estar pagando renta. Porque yo no conozco a ningún dueño el día de hoy que me haya rentado un espacio de los que yo he tenido que me diga, ay, me pagas cuando inaugures. Cuando pues jamás. te deje. Cuando te empieza a dejar lana, sí, no existe eso. Entonces, afortunadamente no fue así. Entonces, te lleva 6 meses de entrada de permisos, de trámites. 6 meses. Sí. En esos trámites, para sacar tu uso de suelo, necesitas sacar plan de protección civil, que es tu dictamen de protección civil. Necesitas sacar tu dictamen de ecología. El de protección civil no cuesta caro. Te cuesta 5,600 el gestor, 2,500 pesos del programa interno de protección civil y 1,800 pesos de las medidas de seguridad. El de ecología aquí sí cuesta entre 28,000 y 32,000 pesos el dictamen de ecología. Pero para el de protección civil son requisitos. Para el de ecología son requisitos. Sí. Para CACIN son requisitos. Uso de suelo son para requisitos. La licencia de construcción son todos estos requisitos de atrás. Entonces, cuando tú ya sacas tu dictamen de ecología, te piden el uso de suelo. Vas al uso de suelo, te piden el dictamen de ecología y le dices, oye, ponte de acuerdo, ¿no? O sea, necesito tramitar dictamen de ecología
Y te dicen, pero necesito tu uso de suelo. No lo tengo porque me piden el de ecología para tramitar el de uso de suelo. Vas a obras públicas y te dicen, necesito que me traigas por lo menos el acuse de ecología, pero no me lo quieren sellar. O sea, no te lo quieren sellar. ¿En serio? ¿No te lo sellan? Si no llevas todos tus requisitos. Sí. Y en obras públicas necesitas sacar cita para sacar tu licencia de construcción. Y entonces te quedas así, chinga, ¿cómo le hago? Si acá hay candado y acá hay candado, pues te las tienes que ingeniar, cabrón. Meter un acuse que te lo sellen y llevárselo acá, que para que te den el otro acuse y ya después regresas con el otro acuse para que te den el acuse del uso de suelo. O sea, son acuses tras acuses, ¿no? Y entonces ya tienes 6 meses de trámites de permisos, 6 meses de renta gastados en vano. Ya gastaste 30,000 de ecología, ya gastaste protección civil como 12,000 pesos. Ya gastaste, hay licencia de descargas de residuos sólidos de CACIM. Esa te cuesta 2,000 pesos. Y una vez que ya tienes el proyecto, ahora sí hay que hacer los planos arquitectónicos del sembrado, planos eléctricos y planos hidráulicos para que te autoricen la licencia de construcción. Y eso tiene que venir con una memoria descriptiva, tiene que venir con una memoria de cálculo y tiene que venir firmado por un perito certificado, autorizado por obras públicas o por secretaría que se llama SIPDUS del Estado. Entonces te tiene que firmar el perito, tienes que tener un dictamen eléctrico, tienes que tener un dictamen de descargas pluviales y te hacen como una dictaminación. Y tengo hasta dictamen del tanque de gas está dictaminado. Y entonces empiezas a hacer tus sumas y hasta donde vas con los planos arquitectónicos, con las firmas de los peritos y eso, y más los 6 meses de renta, ya llevas gastado $500,000 pesos. Pues sin poner una sola piedra en este negocio. Porque ya pagaste rentas, ya pagaste depósitos, ya pagaste dictámenes de ecología. Y entonces ahora viene lo más difícil, empezar a meter la maquinaria, empezar a hacer las excavaciones, y cuando ya estás moviendo la primer tierra o metiendo camiones de tierra, ya te llegó el sindicato de no sé qué cosa, que porque quiere que le des viaje o quiere que le des una lana para que te pongan la plaquita que estás autorizado por un sindicato. Y entonces empiezas a tener trabas. Entonces ya cuando empiezas a construir, este proyecto se le metieron aproximadamente de entrada como 6 millones de pesos en pura infraestructura. En pura infraestructura. Lo que estoy diciendo, lo que es tabique, block, piso pulido y techado, pintado rústico y sin vidrios la parte de atrás, sin vidrios la parte de enfrente. El piso que existe fue ya remodelada posterior. Entonces, el stop de alcohol aquí yo lo calculo más o menos en $500,000 de pesos. El stop de cerveza, refrescos, jugos y eso yo creo que son otros 150,000 pesos. Aparte de eso tienes que tener los vasos cuberos, los vasos old fashion, las pinzas, las hieleras, las charolas, los uniformes del personal, los mandiles del personal, y todo eso ya de puros uniformes te vas a gastar otros 60,000 pesos, porque les tienes que combinar, ¿no? Sí. Para jueves, viernes y sábado. Entonces, ya en insumos te gastas otro $1,000,000 de pesos. Ahora viene lo otro, el audio, la iluminación, las pantallas, las cabezas móviles, el controlador de DJ, que el controlador cuesta más o menos entre 85 y 100,000 pesos. Las computadoras, los monitores para los DJ. Aquí, si no mal recuerdo, tenemos como 50 cabezas móviles. Cada cabecita debe costar 8,000 pesos, 7,000, 10,000, hay de variedad. Los láser. Supone que entre pantallas, iluminación y audio. Hay otro $1,500,000 de pesos. En cuestiones de electricidad, la última remodelada que le dimos a Rabbit, de esta vegetación que tú ves aquí, de la cabeza que está ahí, la cabeza de afuera, el concepto Tulum y eso, fueron aproximadamente $2,000,000 de pesos de remodelada. De remodelada en el aspecto de cambiar fachadas, pintar baños, tapizar salas, eso. Pero en el trayecto cuando se abrió Rabbit, al día de hoy se metieron pisos, se arregló la parte de atrás, se arreglaron bodegas, se arreglaron oficinas, se le metió cristal templado a toda la parte frontal, a toda la parte trasera para que no se saliera el ruido y cumplir con ecología, porque nos vienen a tomar mediciones para cuestiones de que no te excedas del audio. Entonces, es un proyecto que te puede llevar, como está Rabbit, construirlo desde ceros hasta terminarlo, yo creo que unos 18 meses. O sea, te llevas como 6 meses de trámites y como 12 meses de construcción, desde inicio de obra hasta constancia de terminación de obra,
y hasta que pases todo el proceso de certificación del tanque de gas, certificación de la luz, dictamen de protección civil, revisión de medidas de seguridad y todo eso. Entonces yo calculo este proyecto desde que se hacen ceros hasta el final. Hasta antes de la remodelación. Hasta antes de la remodelación yo lo calculo como en unos 12 millones de pesos de inversión. Ah, canijo. Pero cuando abres... Cuando lo abrimos el primer día en septiembre a diciembre, que fue que nos dejaron abrir septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque después nos volvieron a cerrar enero, febrero, marzo, abril por el rebrote. Rabbit funcionó, yo creo que tenía más o menos una inversión de 7 millones de pesos. Pero era muy austero. O sea, tengo un video donde volteas a ver el techado y no había más que 6 cabezas al centro, había pantallas de televisión y se acabó. Ahorita hay una pantalla gigante allá y otra pantalla gigante allá. Ya tenemos más láser, ya hay más equipo, ya más mobiliario, ya tenemos sistemas Soul Restaurant. Antes trabajábamos con comandas y las tablitas y cosas así. ¿Cuánta gente le cabe? Aproximadamente, bien llenito, así que se vea sabroso, 1,200 personas. ¿Cuánto tiempo duró Rabbit con todo? Rabbit duró así bien con todo, de septiembre del 2020, 21, 22, 23, 24, 4 años. ¿Con todo? Interrumpidos, con todo. Porque nos clausuraron en mayo del 2024. Ok. Por causas ajenas a nosotros, y al final se aclararon y salimos legalmente limpios, pero Rabbit no tuvo detalles. Fueron 4 años aproximadamente. O sea, Rabbit nunca quebró. Rabbit nunca quebró. Fue cuando fue el cierre general. Fue el cierre general de todos los bares de Zona Plateada. Ok, 12 millones de pesos. ¿En cuánto tiempo se recuperaron? ¿Se recuperaron? Yo creo que en un año yo creo que sí. Yo creo que en año y medio sí lo recuperabas. Cuando estaba fluyendo bien. Año y medio. Ponle 2 años para no ser. Sería sacarte cuentas matemáticas. Yo creo que en 2 años sí estuvo el retorno de capital. Entonces, estamos hablando que les dejó otros 2 años. De utilidad. Si alguien puso 1 millón, se llevó 1 millón. Por decirlo así, ¿no? Entonces, en general, es un businessazo. El bar. Cuando era Rabbit, sí. Ahorita sí es un poco más difícil. Nos restringieron horarios, nos limitaron cosas, reducimos espacios, pero sí era un buen negocio. ¿Tú recomiendas hacer sociedades siempre? Las sociedades son buenas y más en estos negocios porque cargar con el riesgo de solito en un proyecto de esta magnitud puede ser muy difícil. Pero también hay tipos de sociedades y supongo que tú buscas las que te aporten. Sí, yo busco... ¿Qué buscas? En la actualidad, el día de hoy, a partir de que se hizo Chamana, busco socios que sean ideales, que sean ad hoc y que le sepan al giro. O sea, ya buscar un socio capitalista que no le sepa nada, que voy y me cruzo y veo que vende borregos nada más y que trae lana, pues a lo mejor lo puedes meter como socio capitalista, pero luego se te puede volver un problema porque como no le sabe, piensa que le vas a robar o piensa que el negocio no está funcionando o ve un día lleno de gente y piensa que al otro día va a recibir millones, ¿no? Y no, la verdad es que no. ¿Es importante buscar una sociedad que esté pegados a la autoridad? ¿O eso no tiene nada que ver? No, yo creo que sí. Las relaciones siempre son buenas. Las relaciones con las autoridades, con COPRISEC, con reglamentos, con obras públicas, con seguridad pública, con el presidente municipal, siempre van a ser buenas. Ha habido acercamientos con el presidente municipal, con la sociedad de bares, y sí ha habido. Se les externan nuestras inquietudes, nuestra problemática. Tenemos que acercarnos al C5, tenemos botones de pánico. Siempre tener un socio que tenga buenas relaciones políticas es muy bueno. Lo mejor que puede haber. Lo que puede haber. No estoy diciendo que haya corrupción, de que hay que darle sus billetes y que el socio le tenga que dar. No, pero pues sí es más fácil. Sí, o sea que... Esa es la realidad. Te abres puertas, te dejan trabajar, funcionas bien. Digo, este es un negocio que cumple con todo, ¿eh? O sea, si a mí me hacen una revisión de pie a pa, creo que es uno de los establecimientos que tiene al tiro todo. Mi Zavala, ¿y para cuántos años es este proyecto? ¿Para cuántos años estuvo contemplado? Cuando yo hice este proyecto, la verdad es que yo lo pensaba para unos 3 años. Ok, y ya rebasó. Y ya rebasó mi expectativa, ya
Ya lo empecé a hacer en el 2019 y afortunadamente ya estamos a 2025 y sigue funcionando. Una pregunta muy importante. ¿El creador del proyecto pone a partes iguales que los inversionistas? No. ¿No? A ver, dame un ejemplo. No me des un ejemplo de Rabbit. Dame un ejemplo de un 100%. Por ejemplo, si un proyecto cuesta $1,000,000, que vayamos a abrir un bar que cueste $1,000,000 y a lo mejor vamos a ser 3 socios, posiblemente un socio ponga 450, otro socio 450, y el socio que va a llevar la batuta, el que va a sacar los permisos, los trámites, el que lo va a ejecutar, el que lo va a diseñar, el que lo va a operar, a lo mejor pone 100,000. Pero Okay. toda esa aportación de conocimiento, toda esa aportación de trabajo, de esfuerzo, de experiencia, creo que tiene el mismo valor que el capital que están aportando ellos. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces yo creo que siempre la persona que que tiene una idea, que trae la experiencia, que trae el respaldo de éxito. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando Nino le entró aquí, nosotros traíamos más inversión que él. Si nosotros metimos $5,000,000, por hablar números, no estoy poniendo números exactos, él puso a lo mejor 1 o 1,5, pero traía esto. Traía las relaciones políticas, traía la administración, traía el know-how, traía todo. Quédate con el 51. Sí, claro. Yo a veces prefiero el 5 de algo al 100 de nada. Sí, está bien, concuerdo contigo. Así es. En cualquier tipo de negocios, ¿se tiene que tener un colchón? Yo creo que en todos. En todos tenemos que tener un colchón. Aquí en Rabbit, afortunadamente, siempre guardábamos una parte de dinero para imprevistos. Un día llegamos a juntar 700, 800 mil pesos de ahorros y los mismos que se ocuparon para imprevistos. Siempre es bueno tener un colchón de ahorro. Nosotros, los gerentes de los bares que actualmente tenemos, siempre tienen un colchón para pagar proveedores, para pagar nómina, para pagar luz, para pagar esto y un fondito de ahorro. Le llamamos un fondito de ahorro para cualquier imprevisto. Sí. Ese es indispensable. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un lugar como estos sepas que ya pegó? Yo traigo un número, pero también respeto tu forma de pensar. Yo creo que si ya le brincas a los 6 meses y veo que ya está funcionando, creo que ya te pegó. Menos tiempo no creo. Yo le doy un rango de 6 meses para arriba, incluso pueden ser 8 meses, entre 6 y 8 meses. Okay. El primer mes es imposible. Cuando alguien abre un bar siempre lo va a tener lleno. ¿Por qué? Porque van los amigos, van todo. La siguiente semana van porque es la novedad. Ya cuando pasaste el primer mes, ya pasaste la etapa de la novedad. Ahora viene la etapa de a ver si les gustó. Okay. Y luego viene la etapa de ya les gustó. O sea, novedad, a ver si les gustó y ahora a ver si ya les gustó. Entonces, para ver si ya les gustó y si ya regresó la clientela y si ya tienes el boom, yo creo que mínimo 7 meses, 8 meses. Ok. Es difícil ponerle un número exacto de meses porque hay bares muy pequeñitos que con 50 personas se llenan y un bar que tiene capacidad. Este bar, si le metes 200 personas, 250, se ve vacío. Y dices, me está yendo mal, no tengo éxito, ¿no? Sí. Pero vas a otro bar, por ejemplo, de un amigo, 1000 heridas, y le metes 200 y lo tiene hasta el full. Sí. Y entonces para él 200 personas es un éxito porque su lugar es más pequeño, y para mí 200 personas no es un éxito porque eres un monstruo. Yo necesito mínimo tener 500 para que se vea más o menos. Sí. ¿Cómo eliminas a un mal socio? ¿Cómo lo sacas para no tener problemas? Hemos tenido socios que han sido muy problemáticos, que han sido muy criticones, que generan problemas dentro de la sociedad y que te generan problemas políticamente afuera porque a veces le tiran a la misma propia empresa donde comen. Pues en primera se habla con ellos para que se disciplinen. Esas han sido medidas que hemos tomado, lo firman como compromiso, se les advierte que en caso de volver a hacer algo mal dentro de la empresa, tener malos ejemplos con el personal, a exhibirse con el personal o hablar mal de la empresa, pues se tomarán sanciones como una expulsión. Entonces, pero le das su lana, no importa si el proyecto está vendiendo mucho, poco. Sí, se le puede dar una indemnización. O sea, si a lo mejor invirtió, no sé, 300,000, a lo mejor se le dicen 100,000 pesos de compensación, ¿no? Ok. Y viene dentro del acta de sociedad. Ahí dice que si un socio viola las normas dentro de la empresa, si habla mal de la empresa, si esto, se le expulsará
primero se le dará una sanción de no darle lo que le toca en la semana. Si vuelve a reincidir, es expulsión, con un derecho a su lana. Y todo lo Ya tienen se bien acabó. claro. Y todo bien ¿Sí? claro. Ok. Mi Zavala, ¿cómo te cambió la vida con los bares? ¿Sí diste un giro de 160 grados? Pues es un complemento de mi vida, porque realmente digo, soy económicamente, digo, soy abogado. Como abogado, afortunadamente me ha ido a veces mucho mejor que en los bares. ¿Sí? Sí, o sea, como abogado en los últimos 3 años de mi vida me fue mucho mejor que en los bares. Pero si lo dejamos en general, sí me cambió económicamente, sí es una lana constante cada semana. Sí fluye, o sea, si te gastas tu semana ya sabes que la otra ya te va a quedar otra lana. Sí te cambia tu estilo de vida, cambian tus gastos, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de vestir, cambia tu forma de ir a lugares, ¿no? O sea, si antes a mí me gusta todo, de ir a echar gorditas al Benito Juárez, también a mí. a comer al Somos Sonora, barrio. a comer al Sonora Prime, porque a mí nunca se me olvida de dónde vengo. Claro. Y me gusta echar desborre, me gusta hacer cábula, me gusta cotorrear. No, y veo que te llevas muy bien con todos los que trabajan en este medio. Con muy todos, bien, con todos, me llevo muy bien con todos los que trabajan en este medio. Afortunadamente todos los bares me conocen, de Pachuca, Cotorritos, Mira Herida, El Perro Negro, todos los bares me conocen. Afortunadamente tengo muy buena relación con todos. Qué bueno, mi Víctor. Y me ha cambiado la vida bien, o sea, a veces no traigo un peso, llevo a un bar y pásale mi Zavala y hasta les pido fiado y me fía. Sí. Porque saben que voy a vivir. Vas a mojar bien. Sí, voy a mojar bien. Mi Zavala, para terminar. Mucha gente, mucha, carnal, tiene un sueño de abrir un restaurante, una cafetería, un bar, un antro. Para ellos que tienen un sueño, díselos a la cámara, ¿qué les dirías? ¿Que se atrevan, que no se atrevan? Pero, ¿qué les dice Víctor Zavala? Yo, Porque, no, o sea, te la viste, ahorita que me lo estás contando, no, te la viste bien dura. muy dura, yo creo Pero que mírate ahora. te platiqué algo de manera muy rápida, muy Sí. concreta, muy sencilla, pero sí fue muy difícil, fue un proceso difícil. Pero ¿qué les puedo decir a todos ustedes, jóvenes, ya sean chicas, chicos, que siempre deben de pensar una cosa muy clara, que yo siempre lo he dicho, que el miedo siempre está al lado de nosotros, ¿eh? Siempre es nuestro compa más fiel, más cercano, es el miedo, siempre está al lado de nosotros. Y para poder hacer un proyecto, ya sea hablando en general de los bares, de esta magnitud de este proyecto, de bares pequeños, grandes, tener un éxito que yo jamás pensé tenerlo de esta forma, les soy bien sincero. O sea, sí tenía un sueño, aviéntense, hagan las cosas bien, no le tengan miedo a lo que van a perder, preocúpense por lo que pueden lograr, por lo que pueden ganar. Si le van a meter 50,000 pesos y los van a perder, no se espanten por los 50,000. Porque en ese trayecto de la inversión, esos 50,000, esa pérdida ya fue una suma de experiencia para el siguiente proyecto que van a hacer. Háganlo, no le tengan miedo a nada. Las puertas de las autoridades, aunque estén cerradas, se las pueden abrir ustedes mismos. Socios siempre van a existir, inversionistas siempre van a existir, personas buenas siempre van a existir, personas malas hay muchas, hay socios buenos, hay socios malos. Incluso yo me considero en ocasiones socio malo, ¿no? Porque en el camino que vas aprendiendo, hablas cosas buenas, hablas cosas malas y te puedes volver una piedrita en el zapato para los demás. Pero esto es de aprendizaje. Y siempre lleven consigo la buena fe, la buena voluntad, el ser arriesgados, el ser conscientes de que todo, mientras haya vida, mientras haya salud, tengan la edad que tengan, lo pueden lograr y no tengan miedo a nada. Ese es su compa. El principal que va a estar al lado de ustedes es el miedo. Y ese güey siempre los va a seguir a todos lados. Y lo tienen que hacer parte de su proceso, porque así y al final lo van a lograr. Yo creo que sería eso. Esto es La Camotiza, señores. Y estuvo Víctor Zavala, un gran amigo. Canal, muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias.